Ya estamos dentro del cementerio central. Acá estamos con el arquitecto Eduardo Montes Guiño, quien es el encargado de hacer esta visita guiada, donde le va a mostrar la simbología de este impresionante cementerio. Bueno, Eduardo, mucho gusto. Acá estamos para descubrir el programa que va a salir en TVL, la televisión local de Pando. Y bueno, queremos hablar contigo para que nos comentes la simbología de acá, la importancia que tiene este cementerio y que des todo tu conocimiento de lo que puedas de acá. Cómo no, muchas gracias primero que nada por interesarse por este tema. Nosotros trabajamos desde una red uruguaya de cementerios y sitios patrimoniales, donde valoramos esencialmente la vida y tratamos de que se entienda la historia que está en estos cementerios, el arte y por supuesto, como tú decías, también la simbología, que hay mucha contenida a la vista de todo el mundo en cualquier cementerio, y en este en particular que resume la historia del país. Perfecto. No sé por dónde te gustaría comenzar acá, cómo hacemos el circuito, hacelo como que... Vamos a empezar por lo que un poco más identifica la llegada y la entrada. Ahí va, perfecto. Porque un poco vamos a tener acá una profusión de lo que son monumentos funerarios. En realidad, este cementerio nace en 1835. Cuando se inician los cementerios, eran también, este tipo de cementerio cerrado, el parque de la ciudad. Y los decretos decían que tenía que haber bellas esculturas, porque aquí se paseaba. Aquí se venía a pasear. No está como ahora que pasa el tránsito por la puerta, sino que llegar aquí desde la ciudad vieja de Montevideo era 1 kilómetro por zanjones y por barro cuando llovía. Entonces, llegar a pasear a este lugar tenía que ser a su vez un lugar bello. Pero eso va con la concepción de la muerte que se tiene a partir de lo que es la mitad del siglo XIX, de que hay que manifestar esa muerte de una manera de que perdure en la contemporaneidad y mucho más allá en el tiempo, cuando aparecen las esculturas que son muchas veces enormes piezas de bronce o de mármol, como van a ver ustedes. Empezamos, si quieren, por la primera que tenemos aquí. Dale. Que un poco les comentaba que en esta, que es de Leandro Gómez, aquí estuvo, pero hoy es un cenotafio. Él no está más, está en Paysandú, digamos así, sus restos, pero se lo recuerda. ¿Cómo se lo recuerda? Esta estatua, en principio, tiene una composición elevada, así es un elemento como un obelisco. Y cada elemento que va subiendo va también marcando distintas cosas. Por ejemplo, ustedes ven las garras de león, eso desprende, digamos, a quien se glorifica, en este caso un militar que está por sobre todo, con su busto, con esas garras de león que significan la fuerza. Por debajo vemos pequeñas antorchas hacia abajo, prendidas, que eso significa que la vida caducó, terminó, pero sigue prendida la llama como el alma. Representa la continuidad del alma incluso después de la muerte. Ahora, si seguimos hacia arriba, hay atributos que están en ese cuerpo piramidal antes del busto, que son atributos del guerrero. Por eso hay un casco romano, un yelmo, digamos, bien destacado, las armas, todo eso significa que es un guerrero. Y por debajo, una figura un poco especial, parece un tatú, no, es un puercoespín, que en realidad sus púas simbolizan la batalla y la guerra. La fuerza del guerrero, digamos, que en esas formas también expresadas. Algo natural y a su vez algo que representa un concepto de civilización, que sería, en ese caso, los guerreros romanos. Perfecto. Pero si salimos de allí y nos vamos para este lado... Para interrumpo un minuto, Eduardo, no, para contarle un poquito a la gente capaz que no sabe bien. Cenotafio es cuando la persona estuvo y ya no está más. Si sí, estuviera acá... Recuerda, por ejemplo, puede haber cenotafios a héroes, por ejemplo San Martín, ahí en Lima, hay también en otros países como puede ser Bolivia o Uruguay, pero hay un solo cuerpo que va a estar en un solo lugar. Perfecto. Entonces se lo recuerda, por en este caso su heroicidad, en distintos lugares. O'Higgins pasa lo mismo, está en Lima y está también, digamos, una reputación en Santiago de Chile. Así hay distintas terminologías que vamos manejando en este Claro, lugares. Eso para que sepan más o menos, digo, si estuviera acá sería la sepultura, al claro, no estar... Vas a hacer un cenotafio, un recordatorio. Perfecto. También teníamos, yo decía que a la entrada hay otro monumento que es otro militar, este se llama Bermúdez, y la forma está concebido este obelisco, que perdió su parte superior, porque ecológicamente esto pasa por lo que es
los daños, lógicamente, en un temporal o una rama que cae, esas cosas son parte de los problemas que a veces tenemos con los monumentos funerarios. Pero aquí está marcado su forma de ser un militar, bueno, claramente por un medallón donde se reflejan los galones y sus grados, dice que es un coronel. Por abajo está también el yelmo romano, o sea, los elementos de la batalla, un escudo y un sol con cara de mujer. Y por arriba de él hay otros atributos, que en este caso es un compás y una escuadra, que representa la masonería, y a su vez más arriba un triángulo con una G radiante porque tiene rayos, que también representa su grado en la masonería. Esto está a la vista, esto no está oculto, está diciendo lo que es. Esto es para empezar, como se dice, ¿no? Una primera aproximación, que es lo que nos muestran estos elementos funerarios, que son monumentos o a veces son figuras que también tenemos que ver el tema de género. Te invito a ver una señora que está acá cerca. En este caso, la presencia es totalmente diferente. Yo hablaba de que tenemos 2 militares al ingreso, pero enseguida nos encontramos con una señora que tiene una vestimenta de época, estamos hablando fin del siglo XIX, claramente identificada con un tema de que ella tiene un libro en la mano, o sea, el magisterio, la enseñanza, y 2 niños que la miran también con vestimenta de época, que triangulan, hay un triángulo, digamos, entre la figura principal vertical y los 2 extremos de los niños, pero uno lo mira a ella y el otro chico mira al infinito. Eso está representando, digo, la sabiduría, el conocimiento que está en las manos de esta mujer, que sabemos que se llama Clorinda Osinaga de Uriarte, y habla justamente de que ella, aunque fallece, digamos, dice cumplir 48 años, 29 de marzo de 1877, pero habla de una posición distinta de la mujer que los militares. Está como una educadora, está rodeada por alumnos, digamos así, que la están custodiando. Esas custodias también cambian cuando vamos a otros elementos. Yo te invito a ver ahora una parte de ángeles que están en el monumento que sigue aquí, y ya vamos para allí. En este caso, lo que vamos a ver es una forma distinta de expresión. Mientras teníamos una señora con toda su indumentaria, hasta con su cabello perfectamente peinado, aquí la opción que tiene en este sepulcro es una glorificación de la ascensión a los cielos con un ángel en bronce, notable trabajo en bronce, que lo que hace es, con esa forma, digamos, en el silencio, hace sonar su añafil, que se llama ese tipo de corneta. En realidad anuncia el ascenso a los cielos de un alma, está subiendo, pero está recostado a la escultura. En este caso se encuentra con sus alas recogidas, pero por arriba corona esta obra justamente el busto a quien se le dedica, y rodeado de querubines que también están festejando la ascensión al cielo de esta persona. Querubines que son niños con alas. Esa es la diferencia entre el ángel mayor, que está por debajo y tiene una coronación en su cabeza de una estrella de 5 puntas, y la misión que tiene, porque lleva justamente esa forma redonda que es una corona, la corona que hoy vemos enormes en un momento de un entierro. En tiempos para atrás, hablando de 1870, 1890, eran mucho más pequeñas, muchísimo más pequeñas. Entonces hay que pensar que nos está hablando de cómo en ese tiempo también se expresaban las cosas, y de qué manera también nos hablan los materiales de la época que estamos describiendo, ¿no? Unos eligen el mármol de Carrara, otros eligen los granitos nacionales, y eso pasa cuando va cambiando la época. ¿Qué nos marcó? Nos marcó la Primera Guerra Mundial. Cuando no podían traer más los mármoles de Carrara, aparece el uso de los mármoles nacionales. El cementerio te habla incluso hasta de esas épocas, de todos los sucesos de cómo los materiales fueron cambiando, hasta las técnicas de trabajo. Este es un ejemplo muy, muy claro de esa ascensión, porque más su verticalidad es parte de la composición, pero tenemos otros que tienen formas de capilla, que los vamos a ir recorriendo para que ustedes puedan ver que es un conjunto de símbolos que están descritos en toda la estructura de esa capilla. Jonathan, te invito a detenerte a observar un poco este
mausoleo. Están construidos, sí, en mármol de Carrara, pero tiene una cantidad de elementos que me parecía importante describirle a la audiencia, a la gente que está apreciando lo que estamos recorriendo en el cementerio central hoy. Primero que nada, hay 3 figuras por sobre el portal que tienen elementos en sus composiciones. Por la que tenemos a la derecha tiene un ancla, la que tenemos a la izquierda tiene una cruz y la que está superior, en este caso, tiene un niño en brazos y un niño a su lado. 3 son mujeres porque son virtudes capitales. Tenemos que la que tiene el ancla significa la esperanza. La esperanza en la adversidad de la muerte se sostiene en la fe. El ancla que está al lado es eso que le va a asegurar su nueva esperanza posterior a la muerte material, en esa fe. La fe está expresada en la mujer que tiene la cruz, y en este caso tiene un copón además. Tiene la hostia, tiene la consagración, y esa cruz se lee, digamos, junto a la otra imagen, y a su vez en la superior. La superior, ¿por qué tiene niños? Porque es la caridad. Son la trilogía, y a su vez está expresando que ella con una mano sostiene un niño que en otros casos, en este caso está arrimado al cuerpo, en otros casos está bebiendo de un pecho, depende de la composición y del autor, y el niño por debajo que está recibiendo, digamos, de la mano de la madre, vamos a suponer en este caso la composición de la caridad, también está recibiendo algo. Es decir, esto es una composición triangular, se lee en conjunto. Los atributos de cada una de las imágenes por separado es una cosa, pero se lee como conjunto. Y si tú miras bien, vuelven a aparecer en el frontón del cuerpo de la entrada 2 antorchas, también prendidas, y más arriba está la coronación de la cruz misma, una cruz lobulada, se llama esa cruz que tiene esas formas agregadas en los bordes. Entonces, por todo esto que es la fe, la esperanza y la caridad, está también la presencia de lo máximo que es la fe. El caso de al lado, que es una obra de un escultor contemporáneo, Antonio Lussich, el lenguaje que se utiliza es otro. Saltamos de una figura hermética, cerrada, de un cuerpo de construcción realmente con columnas, a una figura libre sobre un gran, digamos, prisma negro de granito. ¿Pero por qué opta por esto? Bueno, en este caso es una composición contemporánea de Antonio Lussich, donde el Cristo, que allí no está en una cruz, está caminando sobre unas rocas, sobre un mar. Hay una unidad de materiales donde él está como disolviéndose en la materia que está apoyado, y aparece justamente con una textura de sus materiales expresando esa modernidad de Antonio Lussich, donde hay un Cristo que está humanizado, digamos así, no está puesto en la cruz sufriendo por justamente en un lenguaje de la cristiandad, sino que está en ese gran mar en que camina, incluso con atributos que están sobre lo que son flores o algas que están en los pies. Está hablando que está caminando sobre las aguas, digamos, esa es la alegoría que representa. Cada vez que nos encontramos así con elementos, hay que entender que estamos en un lugar que pasó por muchas épocas. Por eso salté de una que es un templo cerrado a una muy abierta. Eso es cómo se marca la diferencia de los tiempos que estamos aquí, donde en un momento, yo hablé de 1835, donde todavía la Iglesia Católica Romana tenía derechos sobre los enterramientos, hasta que pasamos a épocas de 1880, donde empieza la secularización, que significa que los cementerios dejan de ser lugares solamente custodiados por la Iglesia Católica Romana y pasan a ser dependencias del Estado y hoy en día de municipios. Eso cambia también cómo nosotros nos representamos en ese momento de la muerte. Y aparecen figuras, como en el caso de Lussich, de un Cristo que está despegado de esa imagen tradicional. Y a su vez es la expresión del arte, porque mientras en un caso teníamos imágenes de 3 mujeres que representan, sí, virtudes capitales, están dentro de un lenguaje de
lo que sería la expresión más clara de las formas tradicionales, clásicas, romanas y griegas, sobre cómo es la representación de la mujer. Hoy cuando vimos la primera mujer, estaba vestida como 1870, cuando muere está vestida con su, digamos, vestido abotonado hasta el piso. Pasamos por esta imagen y ahora tenemos un Cristo justamente con unas ropas que parecen que estuvieran siendo pesadas incluso para alguien que va a caminar sobre el mar. Y te invito a ver otra cosa que es muy característica de Uruguay. Si te parece, vamos a un sepulcro que está muy cerca de aquí, con un niño sobre él. Bueno, vamos hasta ahí entonces. Lo que importa en este caso es tomar digamos, un símbolo que no se ha visto en otras partes de América. En muchos cementerios del Uruguay, no solo en el central donde estamos, se presenta una ofrenda que es un pensamiento. Ahí ves bien grande en la base un elemento que es la flor de pensamiento, que a veces tiene grabado poemas, a veces tiene grabado nombres, a veces tiene grabado quién lo dedica, y puede ser parte de la escultura o puede ser colgado a posterior o como recordatorio. Lo vamos a ver acá en varios lugares de distintos materiales y tamaños. Ese pensamiento es: yo te regalo un pensamiento. Es una expresión que no hemos visto en ningún cementerio de otras partes de América, y aunque parezca algo muy sencillo, una flor que está allí, no está puesta porque sí, está puesta para significar eso que estamos hablando, el recordatorio y la figura que quiere de la naturaleza siendo parte de esto. Salimos de una figura como era clásica, otra figura que representaba un Cristo totalmente contemporáneo en sus expresiones para lo que era 1950 en ese caso de la obra, y esta que es esencialmente una figura sencilla, pero contiene mucho para la expresión de la simbología que está aquí. Pero enfrente a nosotros, si tú mirás, vas a encontrar un pelícano que tiene muchas bocas que alimentar. ¿Qué significa este pelícano? Cuando vos tenés grados distintos de las hermandades, por ejemplo, el Rosacruces, está con un símbolo que es el grado que representa en la masonería o en los Rosacruces. Es el que alimenta a todos, el que alimenta por parejo en conocimiento a todos. Y por eso todos los pichones están de igual tamaño. La madre es la que alimenta, y por arriba ves la cruz y la rosa en el medio. Ese símbolo es toda una unidad. Está diciéndote no por separado que el pelícano está alimentando a sus pichones, sino está diciéndote en qué forma él está en un momento de su muerte, en qué grado de la Sociedad Rosacruz o de la masonería incorporado. Y además lo marcas poniendo la rosa en el medio de la cruz cristiana. Son sutilezas, son cosas que están a la vista. Lo que hacemos es tratar de explicarlo para que se entienda. Para que se entienda lo que es. El lenguaje de estos tiempos es uno, el nuestro es otro. No son lenguajes encriptados, son lenguajes de una época y de distintas épocas que estamos viendo a través de lo que es la escultura funeraria. Y creo que es interesante justamente ir repasando esos elementos, porque así como estoy hablando con ustedes, esto lo pueden ver en otros lugares y descubrir también cómo se vuelven a observar elementos de estas características. A veces la gente piensa que hay misterio. No hay ningún misterio, simplemente es explicar correctamente los significados. Todo tiene un significado. Todo Hay que saberlo. La forma de vestirse, la forma en que estamos hablando es de nuestra época, y nuestra tecnología nos dice también qué podemos hacer, como apretando una tecla o apretando un símbolo de un celular, estamos siguiendo otros significados. Yo les invito a ver otras obras que hay aquí y a su vez otros significados que también están muy a mano para conocer de qué se trata una visita a un cementerio de esta manera. Yo te traje a esta obra, Jonathan, para mostrarte una peculiar trabajo de un gran escultor que era Ferrari. Juan Manuel Ferrari hace para el Coronel Navajas esta obra. Además de coronar la presencia del Coronel Navajas con su uniforme militar y con su kepi, su parte del sable, por debajo hay algo que es increíble, que es un episodio de una batalla en la guerra con el Paraguay. Después
digamos, de que Leandro Gómez muere, comienza lo que llamamos la Guerra de la Triple Alianza. Y en este caso, si tú observas detalle a detalle, todos los elementos en pequeño, porque son miniaturas realmente, desde caballos, cañones, heridos, soldados, rifles, está todo dibujado en conjunto, una batalla. Es una obra magnífica, además. Si tú pensás que esto hay que vaciarlo en un molde, que hubo que diseñarla primero, que hubo que pensar cómo quedaba, el escultor tuvo un gran trabajo en cada uno de esos detalles. Es una obra que se lee también en circular, o sea, no está hecha como otras para ver de frente que te mostré, sino que está también pensada para no solo glorificar al militar que está por arriba, sino también el hecho de cómo su vida se dio en este símbolo de batalla que lo representa. Claro, en este caso tú puedes encontrar una profusión de elementos. Pero si miramos a esa cruz que tenemos al lado, muy simple y muy sencilla, que tiene por arriba un manto, ese manto no está puesto por casualidad. Eso representa en la pasión de Cristo que la vida material pasó y queda en la cruz. A veces está puesto ese manto en forma de M, que también representa a Cristo en la cruz. Y entonces está, digamos, dejando la vida material para pasar a la vida espiritual. En este otro grupo escultórico, para aquel que la gente va a preguntar quién es que está allá. Ese es el monumento a José Pedro Varela. Allí está enterrado José Pedro Varela. La escuela pública lo toma, digamos, por su valor, y es una escultura triangular, es un obelisco triangular, de base triangular, pero además con triángulos en todas sus facetas. El libro está por debajo, o sea, el libro, la sabiduría está expresada por debajo, el busto está en su parte, digamos, baja, no como otros que vemos el busto por arriba de todo, y va ascendiendo ese obelisco hasta coronarse con un paño de vuelta, expresando justamente esa muerte material, pero estrellado, o sea, hay una estrella de 5 puntas superior iluminando, o sea, tenés abajo el libro, al medio el busto de Varela, que siempre mira para el mismo lado, porque del otro lado se había disparado un arma y se había lastimado la cara, por eso no conocemos el otro rostro, sino solo uno, y a su vez está esa coronación tan especial con la figura triangular que representa ese obelisco. Un cambio de formas, como estamos viendo en muy poco recorrido, cuántas cosas aparecen a la vista y se pueden explicar. En cambio tenemos al lado este otro que es un trabajo muy fino en un granito gris, pesado si vamos al caso, mientras el de Varela es muy libre en su figura. Esta obra tiene toda una corporidad muy fuerte, mucho volumen, mucho trabajo, todos los elementos de guardas en bronce, placas que vos ves a los costados y en la parte superior, que son en sí imágenes de dolor. Hay un hombre yaciente sufriendo en uno de los bordes, pero lo corona una figura muy extraña. Esa coronación no es casualidad, eso es el lenguaje que se usa para simbolizar en algunos lugares a la muerte, que está allí, digamos, por sobre nosotros, por lo tanto está definiendo a cada uno su momento, y en otros casos es llamada la Llorona. Representa justamente o el dolor de la partida de quien fallece, y representa también una costumbre que sobre todo se mantuvo mucho más tiempo en las zonas de Artigas, de Rivera, que era los coros de lloronas en los entierros. Ahora, yo te diría que estos lo encontrás en la ciudad de Valle, idéntico, el mismo monumento. ¿Qué te hace pensar? ¿En qué pensás que alguien puede tener 2 por 1? Ay, me mataste ahora. Es que las cosas se producen en serie. Así como estamos viendo una obra hecha para Varela o para este militar que era toda la batalla, cada soldado que lo ves hecho casi en una pieza, ¿no? Los cañones. En este caso, la obra, la familia tenía propiedades de campos en la frontera con Brasil, hacia la zona de Valle,
o sea, estamos hablando de la zona de Cerro Largo, frontera, y una obra idéntica se encuentra en Valle. Claro, es que las familias compraban esto por catálogo. Muchas obras que vemos aquí se compraban por catálogo. A partir de 1850, la producción artística, digamos, ya, a pesar de que son muy buenos los autores, ¿no? Hablando de escultores de fama o que tenían ya sus talleres montados con cientos de obreros en Carrara, en Italia, vendían por catálogos al mundo sus productos. Y tú tenías un catálogo donde podías encontrar y saber cómo iba a ser la obra terminada, y por eso mucha gente pregunta, ¿pero cómo? ¿Lo compraban antes de morir? A veces sí, se encargaban antes de morir porque querían tener este mausoleo o tal obra o tal ángel en su vida eterna, y debían elegirlo con vida y saber cuánto iban a pagar. Eso es importante porque a veces nos encontramos con que una misma obra, una misma escultura, la encontrás en Montevideo, la encontrás en Santa Clara de Olimar, la encontrás en Santiago de Chile o en Lima o en Santo Domingo, en República Dominicana, porque se vendían por catálogo. Y entonces valoramos ¿qué? Valoramos lo que tenemos a la vista. Estamos observando un panorama que nos está enseñando con simbología y los elementos que están aquí a la vista en cada una de estas esculturas, la forma que una sociedad se va manifestando a través de los años. ¿Te parece bien si seguimos? Seguimos, está interesante, esta zonita acá estuvo muy interesante, ¿verdad? Bueno, con un cambio histórico y uno al lado del otro. Totalmente, porque, ya te digo, vos ves en muy poca distancia de lo que es un recorrido la historia del Uruguay. Es así de sencillo. En este caso tenemos algo más grande, que es lo que nosotros llamamos la rotonda. Esta obra no siempre estuvo aquí. La rotonda es lo que se ve primero cuando ingresás al cementerio central, porque representa una construcción muy simbólica. Esto se hace en 1861 y era el lugar donde se guardan, digamos, por debajo está el Panteón Nacional, muchas personalidades del Uruguay que han sido destacadas por la parte literaria, o sea, Rodó Figari en la pintura, y también militares. Está Eugenio Garzón, que llama la atención porque está en lo que son los restos de Eugenio Garzón. Delante hay un frasco donde está su corazón. Pero eso simboliza una cosa más importante. Como militar, Eugenio Garzón, que combatió, digamos, hasta con San Martín en Lima, donde hay muchas calles con su nombre, en esos momentos no era morboso mostrar el corazón, sino lo que quiere simbolizarse para la eternidad era este hombre que tuvo este gran corazón, que todo el mundo lo vea. La gente cree que cuando se exhibe un hueso o se exhibe en distintos lugares funerarios como forma de expresión es, por ejemplo, si hay un hueso es que somos carne y huesos, y lo que queda después de la vida es el hueso. Pero no es morbosidad, es expresión de una época, y en este caso con Eugenio Garzón es, vean el increíble, o digamos, vean el corazón de este hombre que tanto hizo por nuestra libertad. Cada elemento que está por arriba aquí, en este panteón, no está puesto porque sí. Hay un pequeño elemento en esta esquina superior que, si lo ves bien, es un reloj de arena con alas. Eso aparece en muchos monumentos funerarios. ¿Qué significa? Que el tiempo pasa inexorablemente para todos. Se llama clepsidra alada. Clepsidra en realidad originalmente es un reloj de agua, que es los primeros relojes que tuvo el ser humano desde, digamos, la Mesopotamia, pasando por Egipto, Grecia, y luego se transforma en el reloj de arena. Mantiene esa característica tomada como símbolo y se le agregan las alas para simbolizar esa irremediable pasar del tiempo para todos. Y luego lo siguen los elementos, como yo te decía, aparece una calavera con una tibia, las dos tibias cruzadas, y eso simboliza justamente la mortalidad del hombre, la no eternidad del cuerpo. Pero se pone allí como para una reflexión, no se pone porque sea morboso,
ni porque queríamos resaltar, digamos, la gente se confunde con los símbolos de los piratas. No, es simplemente marcar nuestra temporalidad sobre la Tierra. Bueno, Jonathan, yo quería que vieras algo especial de este cementerio, aunque hay muchas obras especiales, como ya te has dado cuenta, Sí. que nos hablan de una forma distinta también de manifestarse hacia la eternidad. En este caso, la obra es de también el escultor Ferrari y representa una gran masa que está construida en varias partes. Vos ves las piedras angulosas por debajo y sin embargo tiene tres componentes fundamentales a la vista y un cuarto que está más oculto, que es, lo vamos a ir viendo por detalle. Por un lado tenemos una enorme verticalidad donde está un Cristo tradicional en una cruz que está hecha con maderos, o sea, se ve lo que es la madera y se ve el cuerpo de Cristo en el sufrimiento, con su corona de espinos, y a su vez por debajo de él se despliega una gran masa, porque estamos hablando de 3 metros por 3 metros, o sea, esto es muy pesado, está construido en varias piezas, como decía hoy, y por debajo tenemos un arcángel que está custodiando esta sepultura. ¿Qué custodia? Custodia un ataúd que tú ves sobre la roca, esa roca que está haciendo toda la pieza, digamos, de basamento. Ese arcángel está con una mirada muy distinta a la que tú podías ver en otras esculturas. Aquí el arcángel tiene una mirada donde está dando, digamos, su voluntad de orden. Él es el que comanda la situación espiritual. Tiene una espada, por eso es un arcángel, y tiene la coronación de la estrella. Entonces, todos sus atributos, el arcángel es quien define, digamos, quién va a entrar a los cielos, entre otras cosas, digamos, es un receptor, como los ángeles que vimos al principio, y tiene sus alas bien desplegadas. Él está en acción. Incluso está, como dije, con la mirada mostrándote a ti que Él está por sobre todo lo que le estamos haciendo. Está haciendo un nexo con la vida espiritual o la recompensa en la vida espiritual. Cuando teníamos a los militares o teníamos las otras imágenes, veíamos también una composición vertical. En este caso, hay dos jóvenes con su cuerpo que expresan otra forma de ver la vida y la muerte. Acá los jóvenes están glorificando justamente esa presencia de la juventud, de la vitalidad, porque somos más contemporáneos, son del siglo XX. Y, dice el pueblo, al abnegado propagandista de la Fraternidad Cívica Uruguaya, Domingo Aramburu, en el año 1910. Yo quería que justamente vieras como siempre hay una unidad entre lo que está por arriba y lo que se dice en letras, porque no todo está escrito en símbolos, sino también a la medida que nosotros vamos entrando en procesos de culturización o educación, se escriben cosas. Dejamos los símbolos para poner escrito lo que se quiere saber para los tiempos venideros. 1910, estamos a más de 100 años, nos están diciendo que esto lo pagó el pueblo a Domingo Aramburu para glorificar justamente la eterna juventud en este caso. Perfecto. Ya que tocaste el tema ahora de lo que es, que acá en este caso lo pagó el pueblo, hoy, a 100 años, digo, ya sea de esta escultura o alguna otra que ya hemos visto, ¿cómo es que se mantiene? O sea, ¿quién se hace cargo? Bien, cada sepulcro en sí mismo es una propiedad privada. Entonces, de acuerdo a la normativa vigente, hay propietarios que originalmente, digamos, quien contrató al escultor o pagó la escultura fue quizás un primer núcleo familiar que tenía un capital para hacerlo, y a su vez sus descendientes lo van teniendo en uso. Por eso aparece un nombre y después ves placas de distintos apellidos que rodean a unos monumentos funerarios, cualquiera que hay aquí. Es que porque las familias crecen, se multiplican y por lo tanto puede haber más de un propietario. Esencialmente es más de una familia, por decir, usuarios del mismo bien funerario.
El cuidado depende justamente de la familia. Es decir, como propiedad privada que es, tú no puedes entrar a limpiar ni un busto ni un ángel, porque al fin y al cabo es un bien privado. Y eso lleva a la responsabilidad sobre lo que tenemos sobre los bienes patrimoniales. Son bienes que están en este lugar cumpliendo una función funeraria, pero también están cumpliendo una función educativa, como estamos viendo, a través del arte o de un epitafio o de una figura simbólica, y que la sociedad empieza a internalizarlos de otra manera. Cuando entras a visitar este lugar, te das cuenta que te habla mucho más de lo que es ver solamente una escultura. Y la responsabilidad pasa a ser también de que todos nos encontremos en ese camino de que el bien, en este caso funerario, la escultura, puede ser un valor a mantener no solo para lo que es la familia, es para toda la sociedad, porque nos refleja en cada uno de los pasos que hemos caminado. Tú decías hoy, en qué poco espacio hemos hecho tanta cosa, y eso que queda mucho más por ver, pero sin embargo es así. En la medida que entendemos que nuestras sociedades se comunican con la historia, estamos haciendo ese paso del presente al pasado, yendo y viniendo con cada una de estas esculturas, pero también comprendiendo el valor que tienen. Que eso que nos legaron a veces de un escultor como Ferrari, otra como Belloni o cualquier sobre San Martín que encontrás aquí muchas piezas, hablan de que nuestra escultura también es importante en estos lugares que son los espacios funerarios. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por todo tu aporte. Placer. Acá en pantalla está apareciendo el número de él para el que quiera hacer la visita guiada o saber más, grupos o individual, se contactan con él, les va a decir los horarios que él está o eso lo coordinan con él directamente, y también decirles que por más que él se encargue de hacer visitas guiadas, estamos bajo el permiso de la dirección del Cementerio Central, quien nos autorizó a poder entrar y filmar todo lo que le hemos mostrado, 10% capaz de cementerio. 10%, sí, es destacable justamente que la parte de director de Jerónimo Sánchez de este cementerio siempre ha sido muy amable en permitirnos hacer este tipo de recorridas de difusión, porque esencialmente es eso, de difusión, de algo que, como decía hoy, puede volver a ser un paseo urbano perfectamente, como lo fue hace más de 100 años. Exactamente, no es que vas a ir a filmar un cementerio, sino lo que representa y las cosas que el cementerio te va a mostrar a vos a la hora de ir a conocerlo, ¿verdad? Es verdad, se aprende a cada paso. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y Gracias, Jonathan. Nos vemos. Nos vemos, hasta pronto.